de la autoestima, que es, la profesora Carolina explicaba en las cápsulas de video, que es la autovaloración o amor por sí mismo según el concepto que se tiene de sí mismo, o sea, que implica estas dos partes que son, por un lado, el autoconcepto, que sería la parte cognitiva de la autoestima, y la autovaloración, que sería la parte afectiva. Entonces vamos a profundizar un poco más en eso. En la parte cognitiva, tiene que ver con lo que piensa el niño sobre sí mismo. Y esto es importante y recién ahora en la etapa escolar se puede lograr, también por el avance cognitivo que hay a esta edad, en que los niños van perfeccionando el uso de su inteligencia, entonces ya pueden volver sobre sí mismos, en el fondo hacer como esta metacognición, y pueden pensarse a sí mismos, entonces pueden pensar acerca de sus cualidades, qué cualidades tienen. Entonces, por eso las dimensiones de la autoestima, por ejemplo, en su dimensión física, uno la puede observar cuando, por ejemplo, el niño hace un dibujo de sí mismo, se dibuja y empieza a describir sus cualidades, por ejemplo. Otra manera de conocer el autoconcepto físico es preguntarle qué parte de su cuerpo le gusta, o que se describa físicamente, qué le gusta, qué no le gusta. También en la dimensión afectiva sería el autoconocimiento del propio temperamento, en el fondo, de las inclinaciones afectivas. Por ejemplo, un niño ya podría a esta edad decir, yo suelo estar alegre, o yo soy muy enojón, por ejemplo. Entonces, distinguir ciertas tendencias afectivas. En lo académico es bien claro esto, y la típica pregunta que todos los tíos les hacen a los niños, que cómo te va en el colegio, y qué clase te gusta, y en qué te va bien, en qué te sacas buenas notas. Ojalá que las preguntas no fueran de las notas, pero sí uno les pregunta más o menos qué ámbitos escolares en el fondo se te hacen más fáciles, en qué te va mejor, te gusta más, en qué no tanto. En relación a lo social, sería la percepción del niño en cuanto a su pertenencia y a sus amistades. Entonces, ¿te gusta tu curso? ¿Cómo te sientes en tu curso? ¿Cuáles son tus amigos? ¿Por qué son tus amigos? ¿Qué te gusta de tus amigos? ¿Qué les gusta a tus amigos de ti? Entonces ahí uno puede ir evaluando la parte social. La parte ética tiene que ver con cómo se siente el niño en relación a ciertas virtudes que puede tener. Por ejemplo, un niño puede reconocer de sí mismo que es generoso y que se le hace fácil ser generoso. O, por ejemplo, que es amigable o que es estudioso, ¿ya? Y el niño ya puede ir reconociendo un cierto desarrollo de algunas virtudes, y esa sería la dimensión ética. Y la dimensión espiritual tiene que ver con aquellos ámbitos en los que el niño encuentra sentido a la vida, más trascendentes, que incluye la religión, si el niño tiene una religión, pero también puede ser, por ejemplo, cuando los niños dicen, es muy, muy tierno escucharlo, que lo más importante es la familia, por ejemplo, eh, o el cariño. Entonces ahí empiezan a hacer juicios como generales acerca del sentido de la vida. El decir que lo importante en la vida es la familia, ya es como algo más amplio. Y esto es importante, las fuentes, algunas fuentes que tiene para su autoconocimiento, para este autoconcepto, son sus padres, los primeros, ¿cierto? Los padres y la familia, los primeros que tienen responsabilidad en el autoconcepto del niño. Ayer recién hablaba con los papás de una paciente adolescente, y hablábamos de cómo ella son 6 hijos en la familia, y ella es la tercera. Y la hermana mayor, que claro, como por ser hermana mayor, es el típico perfil de la niña súper responsable y ordenada, además es muy inteligente, entonces le va muy bien, y ella solía tener problemas en el colegio. De hecho repitió, la cambiaron a un colegio eh, más personalizado, entonces ha sufrido un poco en ese ámbito, pero también el daño de su autoestima ella lo atribuye mucho a su hermana grande, porque su hermana grande, que es como la figura que ella idealiza mucho,
la critica mucho también. En el fondo siempre está, pero, ay, pero que eres floja, o por qué haces esto así, o por qué haces esto así. Entonces, en el fondo, no solo los padres, sino las figuras en su familia, en la familia del niño, que puedan ser significativas para el niño, que el niño de alguna manera admire y que le dan un referente de su autoconcepto. La Ana pregunta si están grabando, me parece que Álvaro ya tiene el rol de, ya le dimos el rol de grabar. No sé si Álvaro, ¿estás grabando? Sí, gracias. Gracias Álvaro. Bien. Entonces, ¿en qué iba? De las fuentes de autoconocimiento. Otra fuente importante de autoconocimiento vamos a aceptar a Rafael, sería el grupo de pares y las amistades. Por un lado, el grupo de pares en conjunto, en relación al sentimiento de pertenencia que yo decía, como cómo te sientes en tu curso, de repente hay niños que si, no sé, a esta edad empiezan a darse cuenta, si hay grupos de trabajo lo eligen o no, quieren sentarse con él, lo invitan a jugar en el recreo o no, todo eso es información. Y además de la información, ve que aportan los amigos más cercanos que le pueden dar feedback de las cosas que hace bien, lo que no les gusta de ellos o lo que sí, y de los profesores y otras figuras de autoridad, que puede ser un tío, el abuelo, la abuela, eh, alguna persona significativa en su vida que también la persona admire y le dé un feedback en relación a sí mismo, a su autoconcepto. Y esta información no solo lo vamos a ver después en Stanley Cooper Smith, esta información no es solo en relación a lo que hace bien o mal. Un profesor le puede decir de matemática, oye, muy bien, tienes habilidad en matemática, te pasaste, y eso le da información acerca un poco del ámbito de competencia. Pero también dan información en relación a lo que es más importante para la autoestima, a que si él, ese niño o esa niña, es valorado por las personas que tiene a su alrededor. Y eso no se transmite solamente dando un mensaje verbal como decir, lo hiciste muy bien, eres muy bueno para esto, sino que también se transmite principalmente con la conducta del día a día, con las actitudes, con lo no verbal. Te invito o no te invito, te escucho atentamente cuando tú me hablas o no. Todo eso, esas experiencias con el medio, con las figuras significativas, estas experiencias, generan un juicio en relación a sí mismo. Un juicio que si es que estas experiencias se van como repitiendo, si al niño, por ejemplo, le dicen muchas veces, de muchas distintas fuentes, le dicen que es flojo, que es flojo, que es flojo, entonces va a empezar a tener una idea basal de sí mismo como de que es flojo. Entonces la oportunidad que tenga, la situación que se presente, le mandan una tarea y lo primero que va a pensar, es que yo soy flojo. Entonces no se va a animar a hacerla. Ese sería como lo que se llama el juicio de la cogitativa. Y eso va a generar ciertos afectos, que en este caso para el niño sería, le dan una tarea, al tiro pensaba, es que yo soy flojo, entonces, y después el ánimo sería como desesperanza en relación a poder hacer esa tarea. Hasta aquí me interesa mucho saber si es que se entendió y si es que hay alguna pregunta. Si se entendió, pongan sí, y además si tienen alguna pregunta, sería bien bueno que la hicieran, así me ayudan a no sentirme tan hablando sola. Sí, gracias, gracias. Pero está el link. Bien, el juicio de la cogitativa, lo voy a explicar. Y también el link de la clase que estamos pasando. Sí, no sé si Ana se refiere a este PowerPoint. Este PowerPoint se lo subía, ya está en los documentos de IFINIS. Está incluso como PowerPoint, creo. Así que lo tienen a mano. Y, bien, buena pregunta. Esto del juicio de la cogitativa, es que es un término que aproveché de hacerlo
intencionalmente, porque después cuando ustedes tengan antropología, bueno, ya tienen antropología ustedes, ¿cierto? ¿Sí? Bien. En antropología, y después lo van a pasar en afectividad humana, en los ramos psicopatología y malmoral, etcétera, que es como la línea de psicología integral de la persona. Tenemos este esquema de las facultades del ser humano, este esquema aristotélico, tomista un poco de las facultades, y la cogitativa sería como un juicio, una facultad que emite un juicio inmediato eh, en el fondo, frente a alguna experiencia con la realidad, es como el juicio automático que se nos viene, que los psicólogos de la psicología cognitiva le llamaban los pensamientos automáticos, que es lo mismo que el juicio de la cogitativa. Estos pensamientos automáticos que se vienen, por ejemplo, yo escucho un perro y según mis experiencias con los perros, el juicio, el pensamiento que se me va a venir inmediatamente a la mente, que puede ser, me va a morder, o tengo que huir, o puede ser, ay, que tiene un perro, porque depende de mis experiencias con ciertas realidades, el juicio inmediato que se me va a venir, y que es muy inmediato y es distinto del juicio racional, porque yo, por ejemplo, puedo decir, me va a morder, es mi juicio inmediato porque le tengo fobia a los perros, pero estoy en tratamiento, entonces, como estoy en tratamiento, empiezo a hacer participar también a mi razón, que dialoga con este juicio de la cogitativa, y me digo a mí misma, no, Daniela, calma, calma. Primero hay que ver si es que ese perro está encerrado o no, está cerca de ti o no. Eh, Aprendimos que no es bueno huir inmediatamente, hay que evaluar la situación, por ejemplo, entonces yo puedo ir dialogando mi inteligencia con este juicio de la cogitativa, y eso puede hacer que el mismo juicio de la cogitativa cambie y diga, no, sí, hay que evaluar. Pero es como el primer pensamiento automático. No sé si se entendió esta parte, ¿sí? Y es importante eso porque los niños que tienen una baja autoestima, también se les generan situaciones y van a pensar de sí mismos de manera automática ciertas cosas. Por ejemplo, eh, les va a llegar una nota que no les gusta y van a pensar, ah, qué tonto. Y ese es un juicio inmediato, qué tonto. Pero lo que tenemos que hacer como psicólogos es ayudar a que el niño entienda que no es tonto, sino que recibiendo una prueba que no le gusta la nota, tiene que simplemente averiguar qué es lo que no entendió, qué es lo que sí entendió y qué es lo que no entendió. Y qué pasó, que en una de esas también son errores de atención. Eso pasa mucho con los niños, haciendo el link con la parte de desarrollo cognitivo, con los niños que tienen algún trastorno del aprendizaje, pasa mucho que confunden, por ejemplo, déficit atencional, confunden la falta de atención con la inteligencia. Creen que son tontos, pero en realidad ellos, cuando atienden algo, cuando logran atender, sí entienden. Eso denota inteligencia. Lo que pasa es que muchas veces no atienden, y como no atienden, no tienen nada que entender, porque ya no, o sea, de partida no atendieron. Entonces, ayuda mucho, por ejemplo, cuando los niños que tienen algún trastorno del aprendizaje o déficit atencional, uno les hace una evaluación cognitiva y les dice, mira, estas son tus habilidades, esto te cuesta, eres inteligente objetivamente, en el fondo hay un test que lo comprueba, el niño como que ya tiene una experiencia, una información añadida que le ayuda a compensar este pensamiento automático o juicio de la cogitativa negativo y empezar a cambiarlo. Voy a avanzar y ustedes ahí me interrumpen con alguna pregunta. Entonces, esto ya lo comentaba la profesora Carolina. En la escala de Stanley Cooper-Smith, que son como los ámbitos de la autoestima, tenemos 4 ámbitos principales. La significancia, que es lo más importante de la autoestima, que es en el fondo la sensación de ser valioso y ser significativo para la vida de las personas cercanas a mí. En el fondo, mi familia me quiere, para mi familia yo soy muy importante. Son más o menos quizá los razonamientos que hace el niño inconscientemente. El sentirse amado, sentirse valorado. Por aquí hay una pregunta.
Eh, Luego, la competencia tiene que ver con las habilidades, en qué soy bueno, qué me sale bien, cuáles son mis talentos, y en qué no soy tan bueno, qué nivel de competencia tengo, y en el fondo me siento bueno en algunas cosas, y también reconozco que no soy tan bueno en otras cosas. Y la sana autoestima no se trata de reconocer todo bueno y nada malo, eso sería una autoestima desordenada, como desde el área más narcisista en el fondo. Ningún niño es narcisista, pero sí como quizá como va por esa línea, el temor a tener algún defecto, el temor a equivocarse. No, la sana autoestima reconoce que tiene competencias y talentos en alguna área y en otra área tiene limitaciones o le cuesta, pero no pasa nada en el fondo, ¿no? No es nada grave, así como todos tienen cosas que les sale más fácil y otras más difíciles. Ah, María Jesús. Ajá. Y la virtud tiene que ver con esto de que el niño se sienta en el fondo bueno, con ciertas virtudes, como les decía, por ejemplo, soy generoso, soy responsable, soy buen amigo, que reconozca algunas virtudes en sí mismo. Y el poder es la medida en que sienten que tienen alguna participación o tienen voz en el fondo, especialmente en su familia. Es importante que los niños sean considerados en algunas cosas, por ejemplo, y en cosas pequeñas, en el fondo no se trata de que ninguno de los dos extremos, ni irse al extremo del pequeño dictador, que todo lo decide por los papás, y los papás tienen que cocinar solo lo que les gusta, ni el otro extremo de que nunca jamás le preguntaron nada y es como un autoritarismo muy, como muy estricto. No, sino que el punto medio de decirle ya, hay que comer ensalada, puedes elegir tomate o lechuga, tomate o pepino. Entonces el niño elige, ¿ya? O de repente está de cumpleaños, ya, tú eliges hoy día qué es lo que vamos a comer y los papás lo preparan, porque es tu día especial, pero en el fondo tener algún tipo de participación. O una cosa, a mí me gustaba mucho una experiencia personal, mis papás tenían, cuando yo era chica, tenían lo que ellos llamaban el día administrativo y que era un día en que uno podía decir, hoy día no quiero ir al colegio porque quiero quedarme a estudiar para una prueba o porque quizá quiero flojear o lo que sea. Teníamos un día administrativo al semestre en que ya no necesitábamos en el fondo ni inventar ni hacernos los enfermos, nada, teníamos un día administrativo, entonces podíamos decir, y gestionar en el fondo, ya estoy muy apurado, tengo que estudiar, mamá, voy a usar mi día administrativo. Entonces elegíamos, o por ejemplo teníamos una maña que nos permitían, entonces que era un alimento como vetado, pero uno. Entonces ahí, en el fondo uno sentía que tenía poder, cierta capacidad de elegir. Entonces yo no comía melón calameño nunca, nunca más. Y lo veté, así y así mis hermanos otra cosa. Entonces nos sentíamos que podíamos elegir algún ámbito, no sé si se entiende ahí. eh, Si se entiende, pongan sí, por favor. Gracias, Sofi. Gracias, voy a seguir. Bien. Este círculo de Jorge Bucay tiene mucho más que ver con el ámbito de Stanley Cooper Smith, que tiene que ver con la competencia, ¿ya? El sentirse competente y con la industriosidad tiene mucho que ver. Entonces, tenemos el yo ideal que se pone el niño como una meta a lograr, ¿ya? La comparación con el yo real, que podría ser, por ejemplo, el niño ve a sus hermanos grandes que andan en bicicleta. Entonces ve como ese yo ideal. Eh, y está consciente de que hay un déficit. Yo todavía no logro andar en bicicleta como mis hermanos mayores. Entonces, hay una decisión de cambio, una autoexigencia. En el fondo, ya, yo quiero aprender como ellos y me propongo, ya, voy a salir y voy a andar en bicicleta. Hay algún tipo de esfuerzo, pero hay una frustración de ese esfuerzo. En el fondo, no me resultó. Y esta frustración, en el fondo,
si es que no se repara, si es que no tiene una experiencia como reparatoria positiva, va generando un deterioro de la autoimagen en la competencia. Pero esto puede tener el problema, puede partir el problema en el yo ideal. Quizá el niño estaba siendo poco realista y entonces pretendía andar al tiro como sus hermanos mayores y ni siquiera se había subido a una bicicleta con rueditas, por ejemplo, invento. Entonces ya era poco realista. O puede ser el problema en la decisión de cambio y en el nivel de exigencia que el niño se pone. Puede decir, ya sí, voy a andar y a la primera me va a resultar. No, eso es una exigencia muy baja quizás. Tengo que proponerme practicar todos los días o quizá pedirle ayuda a mi papá. Eh, y la cantidad del esfuerzo también puede haber algún problema ahí que no lo hizo lo suficiente o a la primera que se cayó no le resultó, lo dejó de hacer. Y eso por supuesto que va generando este círculo vicioso de baja autoestima. Pero si en cualquiera de estos puntos se corrige, por ejemplo, la mamá le dice, no, pero es que no, nadie parte andando en bicicleta al tiro también, hay que ir de a poquito, es normal caerse, yo me caía todas las veces, y el niño ya, regula su expectativa, o le dice a la mamá, mira, tenemos que salir todos los días porque no a la primera, ya, todos los días, perfecto, y lo ayuda a seguir intentándolo, probablemente ahí se va a romper el círculo vicioso y el niño se va a sentir más capaz. Bien, ahora, en esta parte, les quiero, esperen, antes de ir a los padres, en relación a todos estos elementos que ustedes han visto en la autoestima, en el autoconcepto, en la valoración que se tiene de sí mismo, en los ámbitos de la autoestima, a mí me toca hacer la cápsula de video del desarrollo moral, pero también quiero hacer una entrevista a la Teresita para para que ustedes puedan tener una demostración también de cómo se evaluaría el desarrollo afectivo y también el desarrollo moral. Entonces les quería preguntar, primera pregunta, si me pueden escribir ahí, si les parece útil esto como de tener a la Teresita como ayudante y como un complemento, digamos, de las clases y poder verlo ahí con ella, que se ofrece tan amorosamente. Bueno, si les sirve, pongan que sí, y después les hago las... Gracias. Yo también amo a mi Tere, es muy linda. Y además que se anima, porque ya, genial. Entonces ahora les quiero pedir a ustedes que me anoten en el chat preguntas que quieran que yo le haga a la Tere para evaluar estos ámbitos en el autoestima. Ustedes escríbanme ahí en el chat y yo lo anoto acá en un papel y así la entrevisto con las propias preguntas que ustedes han hecho. ¿Ya? Entonces, estoy... Profe, ¿Sí? tengo una pregunta, pero para usted. ¿Sí? ¿Se puede dar el caso de que el constante reforzamiento de la autoestima de parte de los padres hacia los hijos los lleve a generar rebeldía, a que salgan caprichosos o insolentes? Buena pregunta, porque eso en el fondo tiene que ver también con qué significa, y lo vamos a ver en el estilo parental positivo, en el fondo, qué significa alimentar el autoestima de los niños. No significa decirles que hacen todo bien y que son lo mejor del mundo, ni perfectos, ni, por ejemplo, ¿no? Que no se equivocan, y entonces son estos papás que si el niño llegó con una nota baja, le van a alegar al profesor en vez de decirle al niño, a ver, ya bueno, ¿qué pasó aquí? Veamos qué es lo que no aprendiste, o que todo se lo dan y nunca le dicen que no. La parentalidad positiva, lo vamos a ver, implica poner límites, implica ayudarle al niño a que se conozca con lo bueno y con lo malo y que acepte entendiéndose lo malo como alguna limitación, en el fondo, entendiendo que una limitación no es necesariamente mala porque todos tenemos limitaciones, es como es nomás, es humano. Y también ayuden al niño a aprender a tener tolerancia a la frustración, a que se puede equivocar, que puede hacer las cosas mal,
y que tampoco se acaba el mundo, y de que de los errores se aprende, como es el típico dicho, y que de verdad que les hace muy bien a los niños a esta edad, de los errores se aprende. Y tomar un error como una oportunidad de aprendizaje. Entonces, eso sí equilibraría, yo creo, más el autoestima y evitaría que se vaya como al otro extremo que tú dices. No sé si ahí te contesté. Sí, pero ay, ¿hasta qué punto se puede remediar esa situación? Porque según yo, cuando se entra a la adolescencia es mucho más difícil que vuelvan a como a tomar un camino bueno. Entonces, Sí. ¿hasta qué edad Igual, más o menos? bueno, obviamente que mientras antes mejor, igual en la adolescencia, como todavía es una edad en que los jóvenes se están conociendo a sí mismos, están construyendo su identidad personal, todavía es momento de enseñar, en el fondo, que las limitaciones son parte de la vida y como reconciliarse con sus limitaciones o con sus tendencias, no sé, que no le gustan tanto, reconciliarse consigo mismo también es una edad idónea, yo diría la adolescencia, quizá en la adultez es bastante más difícil ya. Sí, no sé si ahí te contesté. ¿Sí? Ya, ahora les pido este favor, si es que pueden escribir preguntas que ustedes les quisieran hacer a la Teresita, que yo le haga a la Teresita, de parte de ustedes para evaluar este ámbito del autoestima. Entonces, yo voy a esperar sus preguntas aquí en el chat. ¿Consideras que tengas un talento innato, bien, para realizar algo? ¿Qué es ese talento? Bien, un talento innato. Igual. Bien, gracias Sofía. ¿Qué otra pregunta? Vamos, voy a pensar que están dormidos. Hay 32 alumnos. Despierten. Bien. La Ana, ¿cómo te describes a ti misma? A ti misma. Bien. ¿Te sientes triste o enojada, frustrada cuando no te salen las cosas como quieres? ¿Te sientes triste o enojada cuando no te salen las cosas como quieres? Y ahí le podría agregar eh, que qué hace cuando se siente así, quizá. Se me ocurrió. Después, ¿qué cosas te gustan hacer por ti sola? ¿Qué cosas te gustan hacer por ti sola? Bien. ¿Qué haces cuando algo no te resulta? Claro, que eso sería el complemento, ¿cierto? ¿Qué haces cuando algo no te resulta? ¿Hay cosas de ti que te gustaría cambiar? Ah, Giovanni pregunta si subiré los controles. Sí, lo voy al tiro después de que terminemos esta clase, esta videoconferencia, voy a subir el control y lo pueden entregar hasta mañana en la noche. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué sientes cuando recibes un no como respuesta? ¿Cómo reaccionas frente a esto? Bien, ¿cómo reaccionas? ¿Cómo sabes que alguien te quiere?
ver. Ah, por el horario, dicen ustedes, el control. Mm, sí, sí. La verdad es que, bueno, por error mío, que yo atrasé que no vi la videoconferencia a las 11:10, es que la tuvimos ahora, que sería el horario en que ustedes en realidad deberían estar haciendo el control. Entonces, no sé qué me propone. En una de esas les puedo dar más tiempo para hacerlo. Por ejemplo, hoy día es martes, miércoles, jueves, lo podrían entregar hasta el jueves, si quieren, y así por último yo el viernes les entrego los resultados y les mando la síntesis que igual sirve para el estudio. No sé qué les parece. Ahí a la María Jesús. Sí, la verdad es que no sé qué más proponerles porque sí fue mi error. Así que, perdón, perdón. Ya sí, fue mi error. Ah, un aviso que yo creo que la Samantha también se los dio en relación a los controles. También me di cuenta de que la próxima semana eh, estaba en el plan de clase planificado dos controles en esa misma semana, del desarrollo moral y del desarrollo psicosexual. Entonces, al final, lo que vamos a hacer es hacer los casos, pero la última sí, el último módulo de la próxima semana, o sea que sería el martes hasta el módulo de las 12:30. En ese módulo yo les haría un solo control que serían casos de desarrollo moral y de desarrollo psicosexual. Entonces así hacemos dos controles en uno y no dos veces un control. Entonces en el fondo sí tendríamos dos videoconferencias para poder hacer clase, en el fondo. Tendríamos la videoconferencia del desarrollo moral para explicarles un poco más eso, y la videoconferencia del desarrollo psicosexual, ahora sí, la próxima semana a las 11, sin que se me olvide, y a las 12:30 hacer este dos en uno de los casos. ¿Ya? Entonces, así va a quedar en relación a los controles. Y de los textos, en relación a los textos, voy a fijarme en el desarrollo moral eh, y psicosexual, cómo vamos con los textos. Voy a revisarlo de nuevo. En todo caso, eh, con con la videoconferencia y con la cápsula de video, igual ya tendrían la base para hacer el control y quizá podrían tomar los textos como complemento. Si les toca un tema y ven que hay un texto de ese tema, se leen ese texto, ¿ya? Del control. Esos textos son como complementarios que les puede servir para responder el control, pero a responder la pregunta específica, ¿ya? Y después para la prueba, ustedes estudien de los PowerPoint, de las cápsulas de video y de la síntesis que yo les vaya mandando de los controles, que son los casos. Entonces les voy a preguntar sobre eso y no ningún detalle de un texto que no salió ni en los casos, ni en las clases aquí de videoconferencia o de cápsula de video. ¿Ya? Así que no, para que estén tranquilos. Bien. Y otra pregunta que se me fue el de la Ana, ¿te sientes amada por tus seres queridos? Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Ah, aquí la Francisca, ¿cómo te sientes cuando ayudas en algunas tareas en tu hogar? Muy bien. En tu hogar. ¿En qué sientes que puedes mejorar? ¿En qué sientes que puedes mejorar? Bien. Voy a, voy a fusionar algunas preguntas
entre la sección 2 y esta y la de ustedes, algunas preguntas que son parecidas, por ejemplo, hay cosas de ti que te gustaría cambiar y en qué sientes que puedes mejorar, quizás las fusiono en como una sola pregunta en relación a qué puede mejorar y qué puede cambiar. Así que muchas gracias. Con estas preguntas voy a hacer esa cápsula de video. Voy a hacer la del desarrollo moral, primero como clase teórica y después le voy a hacer preguntas a la Teresita de las que ustedes me hicieron acerca del desarrollo efectivo y algunas preguntas de algunos dilemas morales para que se complementen los dos temas. Bien, voy a seguir. Ya. En relación a los estilos parentales y a la autoestima, esto es importante y quiero preguntarles y si pueden responderme a través del chat o por audio, ¿cómo, de qué modo creen ustedes que afecta? Vamos uno por uno, ¿ya? Alguien que responda, eh, ¿cómo afecta los padres sobreprotectores? Aquí está la mamá que se tira el refalín con el niño si no lo quiere soltar al ir a la plaza, o que le hace la tarea, que en el fondo lo sobreprotege. ¿Cómo, de qué modo afecta la autoestima este tipo de padre? Aquí la Samantha pone que la sobreprotección tal vez podría causar que los niños sean inseguros y dependientes. Muy bien, exactamente. Genera inseguridad porque parece que si están haciendo las cosas por mí, entonces yo no puedo hacerlas. Y genera dependencia. El niño deja de avanzar en la tarea de la autonomía, que es una tarea fundamental y de hecho es previa a la industriosidad, es previa a la curiosidad, ¿cierto? Y a la industriosidad. Entonces, lo primero es la autonomía, lo primero es trabajar en evitar la sobreprotección de los padres. Ahora, el estilo autoritario. ¿De qué modo el estilo autoritario, que en el fondo serían los padres que tienen reglas muy rígidas, que nunca le preguntan nada al hijo, que castigan muy severamente o que siempre están fijándose en el rendimiento o en las notas y exigiendo más allá de las posibilidades, ¿de qué modo creen ustedes que afecta la autoestima de los niños? Creerse insuficiente ante las exigencias y la indiferencia de los padres. Muy bien. En general, la Sofía ahí apuntó, le apuntó a un tema muy importante, que en el fondo si es que al niño le exigen y le exigen, siempre se va a sentir que no es suficiente lo que haga. No, nunca va a dejar felices a los papás en relación a él. Los padres que en el fondo están siempre viendo y miren, y de buena voluntad, porque en el fondo son padres que quieren que su hijo sea mejor, que sea la mejor versión de sí mismo, en el fondo no son padres que odian a su hijo y por eso lo tratan así, no, es la manera en que creen que van a sacar la mejor versión de su hijo. Entonces siempre en el fondo están criticando o están corrigiendo más bien a su hijo. Mira, no, es que haz esto así, es que mejor arregla, es que no, te podrías esforzar más. Me acuerdo de un ejemplo, una tipa japonesa que escribió un libro súper famoso, que sus hijas entraron a las mejores universidades de Estados Unidos y que, no sé, cada una tocaba un instrumento de orquesta filarmónica y eran como niñas súper poderosas así, y la mamá se jactaba de que cuando eran chicas sus hijas, una le llevó como un dibujo para el cumpleaños y ella le dijo, puedes hacerlo mejor, hazlo de nuevo. Entonces, claro, eso, que en el fondo esa mamá quiere que su hija saque lo mejor potencial, pero en el fondo lo que está haciendo es que su hija se sienta que no es lo suficiente. Que, eh, y, y por eso que uno, al psicoeducar a los padres que tienden a ser más autoritarios, es bueno preguntarles, ¿en qué creen ustedes que su hijo, su hija, tiene facilidades, tiene talentos? ¿Qué cosas hace bien? ¿Qué destaca de su hijo? Y al darse cuenta de esas características, bueno, y usted se lo ha dicho, le ha dicho lo que, porque a veces pasa que los papás nos dicen a nosotros, los psicólogos, le tiran flores a sus hijos, montones de flores, a nosotros,
pero a ellos en persona no les han reconocido esas cosas que sí son capaces de decirle a un psicólogo. Entonces, ahí uno invita al padre a que sí, que no solo corrija, sino que también refuerce, y ojalá refuerce más de lo que corrija. El padre permisivo, que esto es, quizá puede parecer que el padre permisivo que le permite todo al hijo, casi que le tiene miedo, ya sí, mi amorcito, sí, lo que usted quiera, todo se lo permite, pareciera que el niño termina con una super autoestima, pero ¿cuál es el problema? A ver si alguien puede responder ahí en el chat o por audio. ¿Cuál sería el problema de el padre permisivo? A ver quién se anima. ¿Alguien se anima? Profe, ¿Sí? ¿Ana? ¿Ana? profe, ¿me escucha? ¿Sí? Dime. ¿Ana? Dime. Sí, pienso que tal vez los niños no acepten un no como respuesta. O sea, como que sienten que, como claro, como todos se los dan, ya después el niño no supera esa respuesta de los padres. Ujú, Como que no, y ahí se frustran. claro. Bien. Profe, Sí. ¿Sí? no desarrollan tolerancia a la frustración. Bien. Giovanni, sí. Muy bien. Que va muy unido con esto, ¿cierto? Que es un niño que quizá en su casa no se va a frustrar, pero como la realidad de por sí frustra, después va a ir al colegio y va a tener que frustrarse por algunas situaciones con los compañeros o situaciones académicas, el niño no va a tener esa tolerancia a la frustración y se va a frustrar más de la cuenta, y probablemente va a tener algún problema social, porque un niño que no tiene límites, que todo para él, que va a ser como, claro, en su casa puede ser el pequeño, no sé, gobernante de la casa, pero va a llegar al colegio y va a ser uno más. Entonces probablemente le va a generar problemas de sociabilidad, problemas con los amigos, no va a poder saber eh, tolerar algunas frustraciones o ceder en los trabajos en grupo, etcétera. Y también con las autoridades, en el fondo, que no son sus papás, que son los profesores en el colegio. Entonces, en ese sentido, se le va a generar este dilema y esta contradicción de su autoestima que parece que tenía el ámbito de Stanley Cooper Smith, ¿se acuerdan aquí? El poder, tiene mucho poder este niño en su casa, pero después no. Y probablemente después, en la competencia, en el ámbito de la virtud y en el ámbito social, se va a sentir que no es, en el fondo, no es adecuado y estos problemas le van a generar una contradicción en su autoconcepto. Entonces, justamente, y se le y resultan entonces con problemas interpersonales. Bueno, y los padres negligentes, ¿de qué modo? Que es claro, clarísimo que afecta enormemente la autoestima. ¿Qué ámbito de la autoestima creen que afectan los padres negligentes? ¿Qué ámbito especialmente? No se sienten amados. Muy bien, ahí la Ana dio en el clavo. Justamente el padre negligente, que muchas veces la negligencia parental se da además en situaciones de padres con problemas con drogas, etcétera, o padres también que se puede dar en padres ultra hiperocupados, en el fondo, que solo viven para trabajar y no para sus hijos, y los hijos los cría otras personas. También son negligentes en relación a su rol como educadores. Entonces, en este caso, el niño no se siente visto, no se siente amado, y justamente afecta la negligencia, y por eso es tan grave, afecta la significancia, principalmente.
como que no es importante en la vida de sus padres, no se siente visto, no se siente amado. Y por eso es que el estilo más dañino para la autoestima es el estilo negligente, la negligencia. Los otros estilos, claro, dañan un ámbito de la autoestima, pero especialmente el ámbito que es dañar el sentirse valorado, amado, es el más grave al final. Entonces, si les pregunto cuál estilo es el peor o el que genera mayores consecuencias en el autoestima, es el estilo negligente. Bueno, y el estilo parental positivo, en el fondo, lo primero que hacen el estilo parental positivo es validar al niño en su existencia, en su ser, ver al niño, conocerlo, comunicarse con él. Por ejemplo, cuando corrige, el estilo parental positivo sí es exigente, exige en la medida de las capacidades del niño y exige de buena manera, en el fondo, y hace sentir al niño que es capaz. Establece reglas claras, el niño sabe lo que se puede y lo que no se puede, lo que los papás valoran, por ejemplo, y lo que los papás no permiten, o lo que los padres han enseñado que es un mal, lo tienen claro. Cuando corrigen los padres, siempre se preocupan, y esto es un dato para ustedes cuando hagan psicoeducación a los padres, cuando corrigen, siempre van a la acción concreta, ¿ya? Por ejemplo, si el niño dejó todo desordenado en el suelo, el padre le va a decir, mira, está todo desordenado. Incluso va a demostrar enojo en su momento, no pasa nada en el fondo. Llego y veo todo desordenado y eso me enoja, por favor, ordena. Y eso, en el fondo, es un límite, claro, que pone el padre, pero, y que va a la acción concreta, y el niño, claro, siente que el papá se enojó, pero que hay algo que puede hacer por mejorar la situación, que es ordenar, ¿ya? Es muy distinto el caso en que el padre le dijera, eres un desordenado, tú no tienes caso, no hay caso contigo, o que le diga tú siempre desordenando, entonces o generaliza o descalifica. Ese tipo de correcciones son las que afectan la autoestima del hijo. ¿Ya? No le afecta el hecho de que el papá a veces se muestre enojado y corrija puntualmente y le dé una salida en el fondo a esto. Oye, mira, desordenaste, bueno, ordena. ¿Ya? No sé si esta parte se entendió. Si me ponen sí en el chat. Gracias, Charlotte. Bien. Y utilizan el reconocimiento. Más que la recompensa de premio, el reconocimiento. Oye, pero qué bien, mira qué bien te resultó, lo dejaste todo súper ordenado, qué bueno, me alegro mucho. Mira que es que me siento mucho más tranquilo viendo esto ordenado. O, oye, qué dibujo, mira, te quedó súper parecido. O no te saliste de la línea, no sé. En el fondo, el poder eh, hacer como de un narrador de lo que observa el padre que hace bien el hijo. O me encanta ver cómo juega, yo muchas veces le digo a mi niño, me encanta verlos jugar así tan bien y tan felices, como a los momentos de paz. Entonces uno lo destaca y dice sinceramente lo que le pasa con eso. ¿Ya? Eso sería reconocer. Bien, yo les dejé, pero para no alargarme demasiado, porque ya les estoy quitando tiempo, les había dejado este video, lo dejé como enlace para que lo vean cada uno, en que un psicólogo, me parece, hace una analogía bien asertiva en relación a la autoestima. Dice, si un niño tiene buena autoestima, es como que es un jugador de póker que tiene bastantes fichas. Entonces, como que se da cuenta que hay posibilidad de ganar, y entonces como hay posibilidad de ganar, se hace un buen uso de sus fichas en el fondo, de sus cualidades, de sus capacidades. Cuando vale la pena arriesgarse en algo, se arriesga, se cuida también cuando hay que cuidarse. Entonces el niño que si tiene suficiente autoestima, por ejemplo, le cuestan las matemáticas, pero en algún momento la profesora hace una pregunta y cree que tiene la respuesta y sí, se anima a contestar.
Entonces un niño que en el fondo es como, está como bien parado en la vida con sus fichas de póker, él hace esa analogía. Si el niño en cambio no tiene suficientes fichas, imagínense ustedes están jugando póker y les quedan 5 fichitas. Y teniendo tan pocas fichas, uno puede actuar de 2 maneras. O dice, ah, ya, ¿qué importa? Ya todo, y ni siquiera como que uno se arriesga cuando ni siquiera cree que va a ganar tanto, pero ¿qué importa? Ya las tiro todas, chao, total. Entonces son niños que se arriesgan o no se cuidan, en el fondo, es como esa actitud, es como ya, no me importa. O el otro extremo, que podría ser como me quedan 5 fichas, entonces no las voy a soltar. Y puede ser que yo crea que tengo buenas posibilidades de ganar aquí, pero no, mejor no me animo. Y es el niño que, por ejemplo, está en la clase, la profesora hace una pregunta de matemática, él cree que tiene la respuesta y no se anima a decirla, porque ¿qué pasaría si la digo y está mal y se ríen de mí? Pierdo todas las fichas y ¿qué hago? En el fondo. Entonces, esta persona destaca, si ven el video, bueno, lo va a explicar mejor que yo, pero destaca la necesidad de estar uno como padre, asegurarse de que el niño tiene, darle fichas al niño. Y esto se hace por medio de actos de cariño. Él hablaba como de, me hicieron un rico desayuno, un montón de fichas, listo, ahí ya hay un gesto. Me preocupé cuando te escuché, cuando te pasó algo malo, un montón de fichas. Te reconocí cuando hiciste algo bien, más fichas todavía. Entonces uno va, y si fue al colegio el niño y le quitaron fichas, sus compañeros, por ejemplo, y pasó algo, uno puede también dar no solo experiencias reparatorias, que sería como escucharlo, hablar con él, sino que también reflexiones reparatorias, decir, pucha, a ver, pero ¿qué crees que le habrá pasado a ese niño que dijo algo tan pesado? En una de esas, este niño estaba enojado desde antes, o quizá, no sé, en el fondo, y uno empieza como a ampliar la perspectiva del niño y a darle como otras visiones, otros puntos de vista, no solo como que lo molestaron porque él tenía un problema, sino que quizás lo molestaron porque el que lo molestó venía ya atravesado, venía mal en su día, que es otra perspectiva, ¿ya? Y le ayuda también a compensar un poco esta parte de su autoestima. ¿Esto hasta aquí se entiende? Si un par me dice sí, yo sigo. Gracias. Ya, y voy a avanzar. Bueno, los afectos irascibles, ¿se acuerdan que habíamos visto como las dos grupos de afectos? En la etapa preescolar habíamos visto los afectos concupiscibles, que tiene que ver con la atracción por un bien deseable o el rechazo por algo no deseable. Entonces ahí está el amor, el odio, el deseo y el rechazo, y la alegría o la tristeza. Y hay otro grupo de afectos que son los irascibles, que tienen que ver con un bien difícil de conseguir, que ahí está la esperanza o la desesperanza, cuando un bien es difícil de conseguir, pero creo que es posible, entonces creo que aprender a andar en bicicleta es difícil, pero es posible, entonces me animo y voy. O la desesperanza, si creo que no soy capaz, voy a dejar de intentarlo. El temor, que es frente a un mal futuro difícil de evitar, entonces que creo que eh, tengo que huir, en el fondo, entonces el temor me hace huir. O la audacia, que es un mal futuro difícil de evitar, pero que es posible enfrentar, entonces la audacia. Yo no sé, ya, tengo la respuesta de matemática en mi cabeza, ¿cierto? Entonces, una posibilidad es que me equivoque, ¿cierto? Entonces, si tengo mucho temor, creo que es imposible de evitar que yo me equivoque, no, mejor me quedo callado. Si creo que sí, que puedo enfrentar esto, doy la respuesta, la audacia. Y la ira, que tiene que ver con un mal presente que es necesario remover. Cuando me quitaron el juguete y eso fue injusto, entonces yo tengo que recuperar la justicia aquí y recuperar mi juguete. Entonces la ira me moviliza a como
a devolver la justicia a la situación. Todos los afectos irascibles tienen un propósito y una razón de ser, pero a veces se pueden desordenar. Por ejemplo, yo puedo tener desesperanza de algo que en realidad sí sería posible para mí, ahí estaría desordenado. Si tengo demasiado temor paralizante en algo frente a lo cual yo sí podría enfrentarlo. O si la ira es tan desorbitante que al final, en vez de recuperar la justicia, me hace dañar al otro, ¿ya? Se pueden desordenar. Y por eso es que en esta edad lo que vamos a intentar es la autorregulación emocional. Hay que ayudar al niño, y es parte de la tarea del desarrollo de esta edad, crecer en la autorregulación emocional. ¿Qué quiere decir? Aprender, primero, perfeccionar el autoconocimiento en relación a las emociones, o sea, reconocer, estoy enojado, comprender por qué estoy enojado, porque fue injusto esta situación, expresar la emoción, por ejemplo, poder decirle a alguien, me quitaron tal útil escolar y no me lo devolvieron y esto fue injusto, y el autodominio que tiene que ver con ¿qué hago con esta emoción? No puedo elegir sentir o no la rabia, pero sí puedo elegir qué hago con esta rabia. Entonces el niño ahí piensa que una opción es decirle a la profesora, otra opción sería pegarle al compañero que le hizo, pero él puede decidir ir a hablar con la profesora y decirle, tengo rabia porque Juanito me quitó el útil y no me lo devolvió. Entonces, actuar, el niño puede deliberar, decir, ya voy a ir a hablar con la profesora y actuar de esa manera. Y para ello, la promoción de la fortaleza, ya la virtud de la fortaleza, que es muy necesaria para que regula y ordena los afectos irascibles. Y para darles un ejemplo, porque la profesora Carolina ya en la cápsula de video les había detallado un poco el tema de la fortaleza, aquí un ejemplo, mi hija Trini, aquí está mi hija mayor, estaba en segundo básico, ahora está en quinto ella, y se metió a patinaje, ¿ya? Patinaje es un taller bien difícil, es bien arduo, y además sus compañeras estaban desde primero básico en patinaje, la mayoría, entonces ella venía como atrasada un poco a aprender el patinaje, y sus amigas ya tenían como un año de ventaja. Entonces, al principio de su taller fue bien difícil para ella, le costó partir, equilibrarse en el patín, se caía. Mira, acá está la tía. ¿Quieres contar o no? Ven. No quiere ya, bueno. Está aquí la Trini. Y tú me corriges si me equivoco en algún detalle. Ya, entonces la Trini se caía de poto, le costaba, y la verdad que al principio fue bien difícil, incluso me llegó a decir que quería salirse, ya no quería ir más a esas clases. Entonces, ¿qué hicimos? Reconfiguramos la meta. Pusimos una meta porque quizá ella veía a sus compañeras que ya tenían un año de ventaja, quería patinar así, pero esa no era una meta realista para el momento en que ella estaba, que estaba recién subiéndose por primera vez en su vida a unos patines. Entonces, configuramos de nuevo la meta de manera que la meta fuera subirse a los patines y equilibrarse en los patines. Simplemente patinar, no patinar bien, no patinar con una vuelta de carnero, no, patinar, simplemente patinar. Esa era la meta. Y planificamos, en el fondo nos pusimos de acuerdo de qué medios íbamos a tener. El taller además era, ¿recuerdas, Trini? Era miércoles de la tarde y sábado de la mañana, a las 8. Entonces, había que madrugar, pero el acuerdo fue, para que tú lo logres, vamos a ir toda la semana, miércoles y sábado, aunque tengamos sueños, vamos a ir, yo te llevo, y además podemos practicar en el pasaje, ahí vemos en algún día que tengamos tiempo y practicamos de nuevo. Antes de ella, después tuvo acá estas fotitos de una presentación que tuvo de patín, y ahí tenía que ella hacer, que fue más adelante, después hicimos otra meta, ya se pudo parar en los patines, pudo patinar, después la meta era ir, que fue al final
del curso de patinaje, aquí está la Trini. Al final del curso de patinaje, ella tenía que hacer toda una rutina en la pista y aprenderse pasos y todo. Entonces, al final no solo íbamos a la clase, sino que te acuerdas que íbamos a una cancha, practicábamos, la Trini hizo un mapa de los pasos, ¿te acuerdas? Y entonces poníamos los medios, la magnificencia, que es poner los medios, planificar, a ver cómo lo vamos a hacer para lograr esto. La perseverancia, que tuvo que ver con mantenerse en el taller en el tiempo, mantenerse miércoles y sábado, miércoles, sábado, miércoles, sábado, miércoles, sábado, y el mismo paso del tiempo cansa, ¿cierto? Bueno, pero mantenerse, la perseverancia es eso. Y la constancia es ante las dificultades. Por ejemplo, una vez que se cayó bien fuerte, le dolió harto, y como que uno, ante una dificultad así, uno como que desarrolla un poco de miedo a subirse de nuevo al patín. Entonces esto ya es una dificultad mayor que hay que sobreponerse a ella y que hay que como que volver a intentarlo, de a poquito, obviamente reconociendo que tiene miedo, subirse de a poquito al patín, quizá con más ayuda al principio, hasta ya de nuevo tomar confianza. Y paciencia ante los defectos o imperfecciones propias y de los demás también. Paciencia, en el caso de la Trini, frente a reconocer que quizá hay compañeras que tienen un talento innato para el deporte que es impresionante, que tienen un equilibrio, pero de patinadora olímpica, y que son demasiado innatas para eso, y reconocer que quizá la Trini tenía una habilidad normal, simplemente normal. No tanto como quisiera, que veía a otras compañeras, pero bueno, paciencia con eso, en el fondo no pasa nada, ya tenemos la habilidad que tenemos nomás, y con los defectos, y con a veces, no sé, ciertas frustraciones, y bueno, y con los demás también, me acuerdo a la profesora, que era bien así, y a veces se le subía el tono un poco con las niñitas, entonces ya, o sea, no era descalificadora, pero a veces era como muy, ya decía Trini, mira, paciencia, paciencia con la profe, ella es así, es bien exigente, bueno, dale paciencia, ella es distinta a ti, ya. En el fondo la paciencia también nos ayuda a sobrellevar estas. Bueno, al final la Trini hizo su presentación, quedó contentísima, miren la cara de orgullo, y fue un logro, o sea, fue una experiencia de logro para su vida, que ella la va a guardar y la va a tener. Y de hecho al final del taller, cuando terminó ya todo, me dice, mamá, yo ya sé patinar, pero yo creo que no voy a volver el próximo semestre a patinaje. Ya lo logré, ya quedé conforme, listo. Como que, pero me gustó el hecho de que ella dijo, ya sé patinar, ya sé patinar. Y ahora anda con la hermana, de repente usan los patines, patinan ahí en la calle, y se entretienen. No esperó ni ser patinadora de campeonato ni nada, sino que logró su meta, que era sé patinar, ¿ya? Y ese tipo de experiencias que implica, obviamente, que un educador esté ahí apoyando, levantando, reforzando, muchas veces un psicólogo educacional o infanto-juvenil va a estar también animando al niño a que se ponga una meta realista, que planifique, a ver qué se necesita para lograrlo, que lo anime a mantenerse, que ante las dificultades vuelva, aprenda de los errores. A nosotros como psicólogos nos pasa mucho que los pacientes llegan y dicen, pucha, no seguí su consejo, no me resultó lo que. Y ahí yo suelo decir, fantástico, porque de acá, si no te resultó, esta es información valiosísima. Revisemos todo lo que tú crees que quizá fue como una zancadilla, autozancadilla, o quizá todos los factores que llevaron a que no te resulte, porque esto nos da mucha información, podemos aprender mucho de esto, y es real. Cuando no resulta, uno aprende mucho de sí mismo, de las situaciones que nos ayudan y que no. Entonces, de los errores se aprende, ¿ya? Eso como última reflexión. Y bueno, esta es una historia, la lección de la mariposa, se las voy a resumir ya, porque el módulo
dura hasta 4 minutos más, ya vamos a terminar. Bueno, un niño que vio una mariposa, encontró un capullo, se dio cuenta que la mariposa forcejeaba para salir, pero le resultaba muy difícil. El niño la quiso ayudar y entonces le hizo un agujero al capullo para que saliera rápidamente y como que se apiadó de la mariposa, en el fondo cortó todo el capullo para que pudiera salir, pero se dio cuenta de que la mariposa no lograba volar. ¿Y qué pasó? La mariposa siguió como con su cuerpo hinchado, sus alas no estaban fuertes, no pudieron volar. ¿Y qué pasa? Toda esta lucha que la mariposa tiene para salir de su capullo es lo que justamente fortalece, ¿cierto? Fortalece sus alas, fortalece todo su cuerpo y le permite emprender el vuelo. Entonces es un poco la misma analogía con los padres un poco, y especialmente evitando la sobreprotección. El niño para desarrollar la fortaleza necesita exponerse a situaciones difíciles, eh, necesita exponerse a equivocarse y que no pasa nada y uno esté al lado ahí para animar, simplemente en esta batalla que lo que va a hacer es justamente fortalecer. Incluso todos ustedes, yo creo que este tiempo ha sido muy estresante para todos, para mí, para ustedes. Cuesta organizarse, es difícil lidiar con esta modalidad, pero yo creo que de lo que nos esforcemos en este tiempo, de lo que nos equivoquemos y no, en realidad no resultó bien. Yo ahora voy a tener que aprender mejor a planificar las horas de anotarlo mucho mejor. Bueno, de todos los errores, de lo que nos resulta difícil, vamos aprendiendo y de aquí vamos a salir sí o sí fortalecidos, de todas maneras. ¿Ya? Así que, bueno, eso les quería transmitir. Hasta aquí. ¿Queda claro? Si queda claro, ponen sí y si tienen alguna pregunta también aprovechen de hacerla. Bueno, ya poquito, ya yo creo que varios de ustedes están ya cansados, están en otra. Estamos puntuales en todo caso, ya el módulo que termina un cuarto para las 2, estamos muy puntual. Entonces vamos a dejar la clase hasta aquí. Recuerden que el control lo pueden entregar hasta el día jueves, porque yo el viernes pretendo mandarles su nota y hacerles lo mismo que les he mandado, en el fondo, como unir todas las respuestas y mandarles el texto para que también eso sea un material de estudio. Y acuérdense que la próxima semana, a pesar de que en el plan de clase está escrito como que hubieran 2 controles, en realidad solamente el último módulo del día martes, o sea, la próxima semana, va a ser el control del desarrollo moral y del desarrollo psicosexual. ¿Ya? De los textos, ustedes preocúpense mucho de ver las cápsulas de video, de eso, las videoconferencias, porque van a haber 2, van a haber el lunes y el martes en el primer módulo, ahora sí no me voy a olvidar, y a partir de ahí vamos a tener el control y el caso que les toque, quizás ahí pueden buscar el texto que sea de ese tema, ¿ya? Y después, y así hacen cada grupo que le tocó un tema, quizás se lee el texto muy a conciencia, responde muy bien, y así el curso tiene al tiro la respuesta y estudian de ese texto que va a ser la versión como de síntesis de los distintos temas. ¿Sí? ¿Se entendió hasta aquí toda la idea? Ya, ahora sí contesten antes de irnos. Si quedó claro, nítido. Gracias, Ana. Gracias. Ya, qué bueno, me voy más tranquila entonces. Ya, queridos, no les quito más tiempo. Un abrazo grande.